unas respiraciones que nos ayuden al principio pues a estar aquí y ahora. Respiramos profundamente por la nariz, exhalamos por la boca, seamos conscientes del aire que está entrando por nuestras fosas nasales, del aire que vuelve a salir. Intentemos que todo lo que entra sea el silencio, la calma, la paz de este lugar y de las demás personas. Y por el contrario, exhalemos todo nuestro estrés, nuestras preocupaciones, las cargas que llevamos encima, sintámonos muy livianos, hagamos una última respiración muy consciente, llenémonos de esta buena energía y exhalemos finalmente para situarnos aquí ahora y poder aprovechar esta charla. Vamos a tener entonces, digamos, durante la charla, vamos a poner una canción, pero nuestra petición eje va a ser Señor, dame la gracia para hallar tu voluntad a través de tu palabra. Señor, dame la gracia de hallar tu voluntad a través de tu palabra. Que no se nos olvide para que durante toda la charla y con lo que el Padre Darío nos va a contar, la sigamos sintiendo y bajando pues, a nuestro corazón. Los invito a abrir los ojos y digamos en este mismo ambiente de oración, pues una canción, digamos, que nos ambienta. Este es un compañero mío del colegio, cantábamos desde que estábamos en el colegio, hace canciones muy lindas. Esta es una muy simpática que le hace justamente a la Sagrada Biblia, entonces espero que la disfruten. Se llama Santiago Benavides. Me pregunto y te
buenas noches para todas y para todos. Después de este simpático e interesante video, le agradecemos a Luis Carlos. Vamos entonces a tocar nuestro tema, que podemos llamar la oración bíblica en ejercicios. Ustedes dirán que por qué no subimos todavía el telón, para ayudarles a que no se distraigan con lo que está escrito ahí, porque luego lo explicaremos. Pero hay que cantar la ranchera, pues no se adelante, pero tampoco se me atrase. Entonces, vamos a preguntarnos en primer lugar sobre la oración bíblica, pero recordamos que el padre Germán Rodríguez nos había hablado de la oración base, con sus puntos: saber preparar, saber comenzar, saber continuar, saber terminar. Acuerden todos lo que nos había explicado Germán. Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿La oración de ejercicios es una oración carismática, suelta, a lo que a cada uno se le ocurre? ¿O tiene una norma fundamental para seguir? En otras palabras, vamos a preguntarnos: ¿tiene alguna relación la oración de los ejercicios con la Biblia o no? Aquí, para que sigamos la pedagogía, les he puesto los puntos que vamos a explorar. La relación con la Biblia, la relación de la oración bíblica, ¿tiene relación con la Biblia? Interrogado. Relación de la Biblia y ejercicios, la armonía entre la Biblia y los ejercicios, la oración de ejercicios y la lección divina, y luego un punto práctico para terminar, viniendo a la práctica que nos queda. Entonces, para que no nos perdamos, tenemos esos 5 punticos para que pedagógicamente nos quede más clara la exposición. Entonces, la primera cosa que nos vamos a preguntar es: ¿la oración de ejercicios tiene alguna relación con la Biblia o no tiene ninguna relación con la Biblia? Si cogemos el texto de los ejercicios, abrimos más de la primera parte, que es más de la mitad del libro, y no encontramos ni una cita bíblica. Entonces decimos: los ejercicios no tienen ninguna relación con la Biblia. ¿Por qué? Porque la primera parte son modo, orden, método, notas, anotaciones, adiciones y ejercicios varios. Pero no hay citas bíblicas expresas ahí en esos puntos. La primera parte del libro. Pero si abrimos la segunda parte del libro, encontramos en primer lugar que hay un catálogo con 51 misterios de la vida de Cristo, naturalmente para los ejercicios de 30 días y para escoger en los ejercicios de menos tiempo. Un catálogo con 51 misterios, todos llenos de citas bíblicas. Entonces, por ese lado tiene relación con la Biblia. Y segundo, por el análisis interno de los ejercicios, encontramos que también tiene una relación muy íntima con la Biblia. Entonces, en segundo lugar, nos vamos a preguntar: ¿qué relación hay entre la Biblia y los ejercicios en general, antes de llegar a la relación de ejercicios con la oración de los mismos ejercicios? Primero es el segundo punto: ¿qué relación tienen los ejercicios en general con la Biblia? Y por lo tanto, la oración que está dentro de los ejercicios, ¿qué relación va a tener con la misma Biblia? Los ejercicios nacen de la Sagrada Escritura y son 100% bíblicos, como lo vamos a ver ahora. Presentan el misterio grande y único de Jesucristo, centrado básicamente en la persona, pues, de Jesús. El misterio grande y único de Dios, diríamos, Dios uno y trino, centrado en la persona de Jesús. Y se trata de un Jesús humilde y humillado, que es el centro de los ejercicios. Y por eso mismo, la virtud que más sale en todos los ejercicios es la pobreza. Pero la pobreza no tanto del tener, sino la pobreza del ser. Recordemos aquella cita famosa del himno cristológico de Pablo: el cual, siendo de condición divina, siendo,
se despojó, se rebajó, se anonadó, se hizo nada, tomando la forma de humana y la forma de esclavo. Entonces encontramos pobreza del ser, y realmente ahí vamos a encontrar en los ejercicios cómo va a ser todo un camino para despojarnos de nuestro propio yo, es decir, de nuestro propio ser. Por eso pues los ejercicios van a apuntar especialmente a ese despojo del ser mío para incorporar el ser de Cristo, como Cristo se despojó de su ser por nosotros. Sin dejar de ser Dios, se hizo hombre, esclavo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Papa Pablo III, que fue el que aprobó la Compañía de Jesús, entre otras cosas, aprobó en 1548 los ejercicios para toda la iglesia, los ejercicios de San Ignacio, para toda la iglesia. En la bula Pastoralis Officii, es propio del oficio pastoral, etcétera, etcétera. Así empieza la bula del Papa Pablo III. Y ahí dice que los ejercicios son unos documentos sacados de la Sagrada Escritura y basados en una profunda experiencia espiritual. Esa es la definición tan hermosa y bella que da el Papa Pablo III de los ejercicios al proclamar los ejercicios como patrimonio de toda la Iglesia universal. El padre Nadal, uno de los primeros compañeros de San Ignacio, dice que los ejercicios tienen su eficacia precisamente porque disponen a la persona a prepararse para el encuentro con la palabra de Dios y especialmente con los evangelios. Y el padre Gilles Quisson, un gran autor que fue el que popularizó, diríamos, los ejercicios en la vida corriente, que están haciendo todos ustedes precisamente, decía que los ejercicios son una transmisión ordenada e inteligente de la palabra de Dios que nos lleva a preparar y a aceptar plenamente lo que es la voluntad de Dios. De manera que vamos acercándonos para ver cómo los ejercicios se relacionan con la Biblia, con la palabra de Dios. Por lo tanto, ejercicios y Biblia tienen la misma finalidad: conocer, buscar y hallar la voluntad de Dios particular sobre cada uno de nosotros. Es el fin de la Biblia, y también va a ser el fin de los ejercicios, donde vamos viendo cómo coinciden los dos. El cardenal Martini, famoso cardenal jesuita que murió no hace muchos años, decía que los ejercicios desde su propio origen nacieron relacionados con la Biblia, en la unidad del misterio de Dios, y que por lo tanto se relacionan particularmente con una forma de orar con la Biblia muy antigua, muy rica, porque nació antes del Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, que es la Lectio Divina, como lo vamos a explicar aquí y que está precisamente detrás de la pantalla, que veremos ahora a su debido tiempo. Entonces, viendo el telón en blanco, la mente también se concentra en lo que estamos diciendo. Por eso, San Ignacio tuvo el don de captar la dinámica de la Biblia en una síntesis muy densa, una síntesis tan densa como tiene, por ejemplo, la cita del himno cristológico de Pablo, de Filipenses 2:5, en que dice primero que Dios se despojó, como decíamos ahora, de su mismo ser divino. Y la segunda parte es, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre, de tal manera que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es un bello texto, primero la humillación del Hijo y luego la exaltación. San Ignacio tuvo el don de captar precisamente en la persona de Jesucristo, en los ejercicios, esa humanidad de Cristo y esa maravillosa exposición de la divinidad del Señor, como nos va exponiendo la Biblia de manera muy especial con el Evangelio de Marcos, que primero nos pone quién es Jesús, quién es el Mesías, quién es la pregunta fundamental de los 8 primeros capítulos.
Y después acaba el Evangelio con la confesión de ese centurión romano diciendo bajo la cruz, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Confesión de la divinidad de Jesús. Por eso la Biblia y los ejercicios tienen una presentación de Cristo para llegar a contemplar la cruz del Señor. Los ejercicios de San Ignacio no se predican, se hacen. Ustedes están viendo que no están predicando los ejercicios, lo están haciendo. Y que los ejercicios son espirituales, por lo tanto no son moralizantes, simplemente para hacer una confesión buena porque yo había pecado y ahora me volví bueno. No, va mucho más allá, a buscar precisamente lo que la Biblia nos está presentando, la voluntad de Dios aplicada, en mi caso, de una manera concreta. Un gran biblista jesuita, el padre Rossi de Gasperis, dice que la Biblia puede llamarse unos ejercicios propuestos a Israel Iglesia. La Biblia es como si fueran unos ejercicios espirituales propuestos a Israel y en ellos a la Iglesia. Y dice, no presentan en primer lugar una catequesis para escuchar o una doctrina para aprender, sino que presentan lo que se llama la Torá, que significa en hebreo, una enseñanza, en vista de una halakha. Halakha en hebreo significa el camino, o sea que la Biblia lo que nos está mostrando es un camino para llegar a encontrar quién es Dios y qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Ahí vamos viendo precisamente cómo se relaciona la Biblia con los ejercicios de una manera muy explícita. Ignacio no sigue un camino a su antojo, sino que está normatizado por la Biblia, de tal manera que él va siguiendo a Jesús en su vida, y los ejercicios son la vida de Cristo, meditada, contemplada y seguida por amor, hasta llegar a identificarse con la persona de Cristo. Esos son los ejercicios espirituales precisamente. Entonces Ignacio se comporta como un esclavito indigno, es decir, que no inventa o coge un camino por aparte, sino que va siguiendo precisamente ese camino bíblico de una manera muy especial. Pasamos con esto al tercer punto, y es la armonía que existe entre la Biblia y los ejercicios. Un gran biblista jesuita, el padre Donatien Molà, dice precisamente estas palabras, que los ejercicios y la Biblia coinciden en tres cosas. En primer lugar, en la estructura. Tiene una estructura semejante, y es la estructura de la alianza que pone la Biblia, el amor, la pedagogía del camino. La Biblia es un camino, y acordémonos cómo en el Evangelio Jesús habla de los dos caminos: camino amplio y estrecho que lleva a la perdición, el camino angosto que lleva a la vida eterna y que pocos lo encuentran. Entonces la Biblia y los Evangelios especialmente son todo un camino para llegar al Señor. Los ejercicios van a ser ese camino, y San Ignacio no se va a desprender un milímetro de la persona de Jesús, desde el Rey temporal que va a revelar al Rey eternal, o que es una semejanza del Rey eternal, hasta llegar con Cristo a la ascensión. Toda la vida de Cristo, San Ignacio va siguiendo milímetro a milímetro los pasos que va dando Jesús. En segundo lugar, dice el padre Donatien Molà, se asemejan las actitudes religiosas fundamentales de la Biblia y de los ejercicios. ¿Cuáles actitudes fundamentales? Por ejemplo, la adoración, la alabanza, el servicio. Continuamente aparecen estas palabras en la Biblia y continuamente aparecen en los ejercicios de San Ignacio, siguiendo precisamente ese camino. Luego también el padre Donatien Molà dice, aparece también una semejanza muy grande: el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual en la Biblia aparece muchísimo, menos en el Antiguo Testamento, más explícito en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas de Pablo y de Juan, que van a ser los grandes maestros del discernimiento. Y los ejercicios de Ignacio, que son puro discernimiento, de pasta a pasta.
Precisamente San Ignacio es uno de los grandes maestros del discernimiento espiritual y quedaron plasmados esos conocimientos de Ignacio y esa experiencia de Ignacio en los ejercicios espirituales. Por eso encontramos esa armonía profunda entre la Biblia y los ejercicios. Pasemos al punto 4, que es donde más me voy a detener, que va a ser la oración de ejercicios y la lección divina. Antes digamos una palabra sobre la escritura como una norma de oración bíblica para completar esta armonía entre la Biblia y los ejercicios antes de entrar aquí. La Biblia se convierte, por todo lo que hemos dicho, entonces, haciendo un pequeño resumen, síntesis, en que la Biblia se convierte en norma de la oración de los ejercicios espirituales. No hay oración de los ejercicios espirituales que no sea bíblica. Y San Ignacio, como decimos, no se separa un minuto, un milímetro de la persona del Señor Jesús y de su palabra, de las enseñanzas de Jesús, por lo tanto de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces la escritura se convierte en norma de la oración bíblica, es decir, de la experiencia religiosa profunda que nosotros tenemos. Dice otro biblista jesuita, el padre David Stanley, dice: la Biblia, en cuanto depósito de este diálogo, y oración es diálogo del ejercitante con Dios, es a la vez una autobiografía de Dios, por un lado, Dios que se me revela en la Biblia, es una autobiografía de Dios, pero por otro lado es una respuesta del hombre a esa autobiografía de Dios, y por eso es diálogo. Entonces, la Biblia me revela a Dios como una especie de Dios se me presenta, se me revela como en una autobiografía. Y yo al leer esa autobiografía me siento cuestionado, interpelado, y yo respondo a Dios. Ahí nace la oración bíblica, precisamente. Entonces, y dice, y esto precisamente se da por esto, porque las palabras de Jesús, que se llama Logia Jesu en la Biblia, no son las mismas palabras de Jesús, sino las palabras del evangelista que oyó Jesús. Pero dice, ellos no se separan de lo que dice Jesús en ninguna forma, sino que lo siguen continuamente. Pero eso permite que, así como ellos asimilaron, oyendo la palabra del Señor, la experiencia del conocer, amar, seguir y dar la vida por Jesús, así también el ejercitante, al recibir en la Biblia la autobiografía de Dios y especialmente de Jesús en los evangelios, podríamos decir, de cierta manera, no es una historia de Jesús, sino es un mensaje bíblico, pero lo que queremos decir es que Dios se me revela ahí, en alguna forma es una autobiografía, aunque sea en sentido análogo. Al revelarse Dios, entonces me interpela, me cuestiona, y entonces las palabras del evangelista cuentan la experiencia que él tuvo al oír a Jesús, y eso mismo hace que me sirva a mí como ejercitante para que la palabra de Dios en mí produzca también una respuesta personal. Y entonces ya no, la Biblia se convierte no en un fin, simplemente leer la Biblia, sino que la Biblia se convierte en un medio para que por medio de la palabra de Dios yo oiga la voz interior del Espíritu, y eso es lo que me interpela a mí con las emociones. Espero que esto quede muy claro, repito por si acaso, porque me parece que este punto es bien importante, que así como todo lo que dice el Evangelio no son palabras exactas de Jesús, como si le hubieran puesto una grabadora a Jesús y entonces fueron a copiarlo todo, no. Fueron los hechos y dichos de Jesús asimilados por las primeras comunidades cristianas, es decir, ya están mediados por la experiencia de los mismos evangelistas. Ellos reaccionaron ante esa palabra del Señor. Por eso mismo la Biblia nos presenta como un medio que nos sirve a nosotros leyendo los textos para que la voz interna del Espíritu me mueva a mí y yo
produzca la respuesta de interpelación al Señor. Por eso el Espíritu que nos inspira prepara nuestra respuesta ejercitándonos. Ustedes son ejercitantes. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios va a ser el medio fundamental que los va a cuestionar e interpelar. Entonces, a propósito de los textos, viene la voz interior del Espíritu, con lo que vamos a llamar las emociones espirituales, y esas emociones van a producir en ustedes una respuesta según la generosidad de cada uno y de cada una. Entonces, así nos interpela la palabra de Dios y produce en nosotros la oración motivada por la Biblia, precisamente. Por eso el camino bíblico, como el de los ejercicios ignacianos, es muy distinto a los caminos orientales. El camino oriental se fija en la persona y se queda dentro del yo. Es una iluminación para una persona, pero de la persona no sale. En cambio, la interpelación del camino bíblico y por lo tanto el camino ignaciano de los ejercicios es precisamente interpelarme y cuestionarme a mí, salir de mi yo para poderme dar a los demás. Ahí está la diferencia esencial entre el camino católico, cristiano católico, y por lo tanto los ejercicios, y un camino como puede ser el Zen, el yoga, el Hare Krishna, cantidad de otras confesiones religiosas que conocemos nosotros y de las que oímos hablar. Por eso, entonces, tenemos que ver dónde está la especificidad bíblica de la oración del ejercitante para comunicarse con Dios. Toda oración que nos encierre en nosotros mismos no es cristiana, no es católica. Toda oración que nos lance a los demás es la oración de Jesús, en otras palabras. Y esa tiene que ser la oración bíblica por medio de la Biblia precisamente. O los ejercicios de San Ignacio producen apóstoles, o no son ejercicios de San Ignacio, en otras palabras. Pero naturalmente desconcierta al principio, porque parece que todo fuera un individualismo, un yo, ejercicios Dios y yo, Dios, y diciendo, bueno, pues son ejercicios individualistas, no señor. Es que si yo no me convierto primero, si yo no cambio, pues yo no puedo entregar a nadie. Y precisamente los ejercicios son para salir de mi yo y poderme entregar a los demás, que es lo que hizo Jesús. Y los ejercicios siguen puntualmente esa experiencia del mismo Cristo. Hay una dificultad de conciliar ciertas concepciones del Evangelio, de método, de historia de los ejercicios escritos en el siglo XVI con la exégesis actual. Naturalmente, San Ignacio escribió según la teología del siglo XVI. Entonces, cuando él llama historia, el verdadero fundamento de la historia, no se puede tomar al pie de la letra con la historia como se concibe hoy. Sin embargo, es plenamente legítimo seguir el método de San Ignacio porque nos va a llevar al Evangelio, a la palabra de Dios y al Evangelio como tal, aunque no coincida exactamente en la categoría historia del tiempo de San Ignacio y la categoría de la exégesis de hoy. De manera que ese punto es bien importante para entenderlo nosotros en la forma como queremos exponerlo. Por eso, hay una advertencia que hace una religiosa especialista en espiritualidad ignaciana, que se llama Juncal Guevara, y dice estas palabras que son bien importantes. El esquematismo y la concisión, así como el tratamiento de las citas, denotan que San Ignacio no las tomó de la traducción de la época, sino que fue el mismo San Ignacio el que las tradujo de la Vulgata. La Vulgata es la edición que hizo San Jerónimo del hebreo y del griego y la puso en latín. Entonces San Ignacio parece que tradujo directamente a través de los libros que él leyó, sobre todo la Vita Christi, que fue como él fue conociendo la Biblia. Y entonces dice, ella dice, utiliza los textos evangélicos con un estilo concordista y a veces introduce piezas extrañas,
Por ejemplo, el esclarito indigno, que decíamos ahora, eso no está en ninguna parte de la Biblia, eso lo puso San Ignacio. En ocasiones sigue esquemas propios de la presentación de los misterios y otras veces incluye su propia lectura personal del misterio. Es decir, él cita, pero pone alguna consideración personal también ahí. Entonces dice, se nota que para San Ignacio, como para sus contemporáneos, la Biblia no era tanto un texto cuanto un relato. Ellos decían, es una historia, entonces yo puedo manejar la historia así, pero no era propiamente un texto, no era un texto, sino un relato, una narración. Digamos, ahora sí, vengamos directamente a la oración de ejercicios y la lección divina. ¿Qué significa eso? Donde más se parece precisamente la oración de los ejercicios con la oración bíblica es en el método antiguo llamado Lectio Divina, que como les decía, nació inclusive en el Antiguo Testamento, pero se partió desde el siglo III cuando los monjes utilizaron ese método de Lectio Divina que vamos a explicar aquí para abordar la Biblia de la manera más profunda, de una manera integral, y de una manera que produjera la respuesta precisamente que la palabra de Dios está esperando. Y llamaron a ese método Lectio Divina, o sea, lectura divina, traduce, lectura divina, o lectura de Dios, o lectura de la palabra de Dios. Todo eso traduce el término Lectio Divina. Especialmente en el siglo XII, un prior de la Cartuja llamado Guigo II fue el que puso ya los pasos clásicos de la Lectio Divina, que vamos a ver aquí. Aquí está la sorpresa. No es una monja presa, es sorpresa, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito qué significa esto. Es que me perdí, que era la Lectio Divina. Hasta ahora la vas a explicar. ¿Qué es? Lectura de Dios, lectura de la palabra de Dios, Lectio Divina. ¿Qué traduce? Lectio Divina. Lectio Divina. Significa ejercicios espirituales, por supuesto, de San Ignacio. Entonces, aquí tenemos una pequeña comparación de cómo se parece profundamente ese método antiguo de orar con la Biblia que se llamaba Lectio Divina, hecho por los monjes, y que es de gran auge en la iglesia. Miren, no ha habido un método más profundo ni mejor que el que tenían los monjes, y el Vaticano II lo resucitó, ese método que se había perdido de la Lectio Divina. El Vaticano II lo recomendó sobre todo en la Constitución de Verbum, en el número 25. Nos aconseja precisamente que volvamos a leer la Biblia al estilo de orar con la Biblia, no solamente a leerla como los monjes lo hacían, y que tiene unas características muy especiales. El método de la Lectio Divina de Guigo II, que fue el que ya plastificó, diríamos, en todo lo que había de la Lectio Divina, lo puso en 4 pasos clásicos, que están en los números romanos. Ellos leían la Biblia con una lección, que significa lectura, con una meditación. Entonces, gallina, blanco y gallina lo pone, frito se come. La traducción es lección es lectura, meditación es meditación, oración es oración y contemplación es contemplación. Ya aprendieron latín. Los felicito. Entonces, lección. El método clásico está en rojo, con números romanos. A esos pasos de los monjes, para los que no somos monjes, la tradición de la iglesia le agregó un primer paso preparatorio, statio, que voy a explicar ahora, y le añadió, después de la contemplación, la discreción, que es discernimiento de espíritus, deliberatio, que es deliberación, o sea, tomar una decisión, y finalmente todo eso es para el apostolado, la acción, para poder entregar a los demás. Entonces vamos a ir recorriendo brevemente cada cosa de esas.
estacio. Es una preparación de la Biblia. A la Biblia no se puede llegar como Pedro por su casa y de buenas a primeras empezar con todo el manemanio de cosas que tenemos en la cabeza, pero no, tenemos que hacer como nos insinuaba y nos recordaba Luis Carlos ahora: paz, relajación, aflojar los músculos, poner la mente en blanco, pacificar el espíritu, amarrar a la loca en la casa que se llama imaginación, así la llamaba Santa Teresa de Jesús. Entonces tenemos que prepararnos, y esa preparación es la estación. Cuando uno va a viajar, lo primero es preparar el viaje, como yendo a la terminal, o aérea o terrestre, si uno se va en bus o se va en avión, o en tren. Entonces tiene que ir primero a la estación. Entonces, primero que todo, para orar con la Biblia, lo primero es una preparación. Los ejercicios dicen disponerse para, en la notación quinta, precisamente, disponerse para. Fíjense ustedes cómo vamos a ir viendo una convergencia tremenda entre lo que es la oración bíblica desde los monjes del siglo III, concretados en el siglo XII por Guigo II, y hoy día están en práctica en la mayoría de las parroquias. Los fieles están orando de esta manera y es muy importante. El cardenal Martini fue un hombre que precisamente llenó la catedral de Milán, es inmensa, caben yo no sé cuántos miles de personas ahí dentro. Pues él, explicando la Biblia con este método, consiguió que los jóvenes, se llenaba de jóvenes la iglesia todos los miércoles explicándoles, haciéndolos orar con la palabra de Dios, con este método que estamos explicando. De manera que es un método fundamental de la iglesia y que vamos a ver cómo San Ignacio lo retomó a su manera. Pero en el fondo hay una convergencia total entre las dos, y por eso decimos la oración de San Ignacio es bíblica, porque este es el método para orar con la Biblia, precisamente de los monjes y de la iglesia hoy, renovado sobre todo por el Concilio Vaticano II en distintos números. Ya necesita el número 25. Entonces, la preparación, estacio, disponerse para. Segundo, lección, es la lectura del trozo que voy a meditar. ¿Qué dice la palabra de Dios a todo el mundo? Aquí es narrar fielmente la historia que dice San Ignacio, o sea, leer el pedacito bíblico. Eso es narrar fielmente la historia, o sea, es la lectura del trozo que voy a hacer. El tercer paso es la meditación, es ya no qué dice la Biblia a todo el mundo, sino qué me dice a mí. Y San Ignacio dice meditarlo con las tres potencias y usa la repetición en el resumen. El tercer punto es oración. Con ese trozo bíblico, ¿qué me hace decirle el trozo bíblico a Dios? Esa es la oración, el diálogo. ¿Qué me hace decirle a Dios el trozo bíblico? Oración. Y San Ignacio pone aquí especialmente la afectividad, que está en varias partes, y todo en la notación segunda, los coloquios, 3 modos de orar. Miren, en los ejercicios hay más de 15 maneras distintas de orar, más de 15 maneras, para que el estudiante escoja cuál es la suya, o mezclando 2 o 3, pero hay todas las posibilidades de orar, y de orar con la palabra de Dios, pero esto nos lleva precisamente a concretarlos de manera muy especial los ejercicios, para promover la afectividad. Con los coloquios, los 3 modos de orar. El cuarto punto clásico de los monjes era, se quedaban en la contemplación, y se quedan. Los monjes hasta ahí llegan. La contemplación es todo el día contemplando y nada más, porque no salen. Y oran por la iglesia desde ahí, hace su apostolado interno, pero se quedan en la contemplación. La iglesia después le añadió a la lección divina estos pasitos en azul, estacio que ya dijimos, la discreción, que es precisamente el discernimiento. Miren en San Ignacio, todas las reglas de discernimiento están ahí precisamente. Después viene la deliberación, o sea, deliberar, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Ya vi que lo que Dios me dijo sí era de Dios, porque hice discernimiento, para saber que de pronto no fuera de Dios una prohibición psicológica mía. Si era de Dios, entonces con eso ¿qué voy a hacer yo? Tomo una decisión que San Ignacio va a llamar la elección o la reforma de vida. Y por último, una acción.
Es decir, todo esto para nosotros no es para quedarnos en la contemplación como los monjes, sino para salir al apostolado activo, para anunciar el reino de Dios por nuestro bautismo precisamente y como apóstoles de los ejercicios. Entonces, esto es fundamental para todos nosotros, saber encontrar un poquitico qué significa esa palabra de Dios, esa lección divina. Por eso, esa lección nos va a ayudar a llegar al centro de la afectividad espiritual, que es precisamente cómo nosotros somos tocados en el corazón, como los discípulos de Maús, que meditábamos en estos días de Pascua, y que decían, ¿acaso no estaba ardiendo nuestro corazón en el camino cuando Él nos explicaba las Escrituras? Arder el corazón, esa es la afectividad. San Ignacio nos hace tocar la afectividad por medio del método de los ejercicios espirituales, y encontramos precisamente la contemplación para alcanzar el amor, que es precisamente llegar a no el saber, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. La contemplación para nosotros, para los monjes se queda ahí, para nosotros va a parar en las obras que vamos a decir acá. Entonces decíamos que San Ignacio pone las reglas de discernimiento de la primera etapa o primera semana y segunda semana. Después pone unas reglas para poder hacer la elección o la decisión, que es la deliberación. Y por último, San Ignacio, los ejercicios de San Ignacio no son para quedarme yo ahí, sino una vez convertido me lanza al mundo, al reino de Dios. Ese es el reino participado, donde Jesús llama a muchas personas a trabajar por el reino y nos da una parcela del reino que tenemos que trabajar. Y es, ya desde la primera semana viene la gran pregunta, ¿qué debo hacer por Cristo? Y el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras, como decíamos acá. Esta es una visión súper rápida de lo que es el paralelo entre lección divina como oración bíblica por excelencia desde la antigüedad y renovada por el Concilio Vaticano II, y los ejercicios de San Ignacio, que tienen un aporte bíblico fundamental. Como les decía al principio, no hay ninguna oración de los ejercicios que no sea bíblica, ninguna. Todas nos llevan a San Ignacio por medio de la Biblia. Y si hay una oración que hacemos nosotros es porque la Biblia nos la inspiró, pero nace todo de la Biblia y tiene relación con la Biblia. O sea que es fundamental para nosotros, como vamos a decir ahora ya viniendo a la práctica, el manejo de la Biblia para poder vivir esa palabra de Dios. Por lo tanto, es importantísimo para nosotros ver hasta qué punto nos va a transformar el corazón esa palabra de Dios. La segunda anotación de los ejercicios tiene una importancia muy grande para esa unión entre Biblia, oración bíblica y oración de los ejercicios bíblicos también, al estilo de la Biblia. La anotación segunda dice que cada uno, que en lugar de que el acompañante o el que le está orientando los ejercicios le explique largamente todo el pasaje bíblico, le dé solamente los verdaderos fundamentos de la historia, es decir, el trocito del Evangelio y alguna que otra pequeña indicación. Dice, porque es de más fruto espiritual que la misma persona, precisamente, entre para ser movida por su Creador y Señor, se comunique inmediate con el Creador y el Creador con su criatura. De manera que ahí desaparece todo acompañante, y ahí desaparece cuando Dios ya está hablando directamente, porque no podemos suplir nosotros como acompañantes al Espíritu Santo, que es el que nos va precisamente a originar ese diálogo interior de respuesta a la oración bíblica. Entonces, ese punto es muy significativo. Finalmente, es necesario caer en la cuenta que de aquí nace una lección divina que tiene dos vertientes. Una es la lección divina propia de los ejercicios y otra es la lección divina de la Iglesia en ese sentido. Decimos que se integran, pero en cuanto a la orientación, la lección divina
se puede coger cualquier parte de la Biblia, o una lectura continua del Evangelio de San Marcos, o leer los trocitos que salen en el misal popular para preparar la misa al día siguiente. Todo eso se puede hacer con la lección divina. En cambio, los ejercicios de San Ignacio son una transmisión inteligente y ordenada, con modo y orden, de meditar la misma palabra de Dios, pero siguiendo una dinámica particular que se llaman ejercicios espirituales que San Ignacio lo dio. Los ejercicios de San Ignacio no son para hacer un turismo bíblico, en que yo puedo meditar cualquier texto y cualquier cosa y a cualquier hora, ¿no? Porque es palabra de Dios, no. Los ejercicios de San Ignacio han tomado una serie de textos ordenados dinámicamente con un fin determinado para ir buscando siempre la voluntad de Dios concreta sobre mí aquí y ahora, de tal manera que yo no me equivoque al decir sí me habló Dios y no es una prohibición psicológica mía. ¿Cómo se llega a eso? Con el método propio, modo y orden de San Ignacio. Si nos salimos de ahí, ya estamos haciendo retiros buenos y meditando piadosamente la palabra de Dios, pero ya no son ejercicios de San Ignacio. Y posiblemente pues saquemos cosas muy bonitas, pero no llegamos a lo que es la finalidad propia de los ejercicios, que es buscar y hallar la voluntad concreta de Dios en mi vida aquí y ahora, que es lo que pretende el librito de los ejercicios. Entonces ese punto es fundamental. Entonces, para terminar, viniendo a la práctica, quinto punto, viniendo a la práctica, ¿cómo podríamos nosotros, más o menos de todo lo que hemos dicho en síntesis, utilizar esa oración bíblica de los ejercicios? En primer lugar, no se necesita ser un especialista en la Biblia, un teólogo bíblico, un doctor en Biblia, para poder hacer ejercicios de San Ignacio. No se necesita eso. Pero también es cierto que mientras más conozcamos la Biblia y la sepamos manejar, también podrá dar mayor fruto, precisamente porque podemos buscar textos paralelos que nos iluminen otros textos. De tal manera que la familiaridad con la Biblia es bien importante, como lo vamos a decir ahora, para terminar con el Papa Francisco. Entonces, en primer lugar, como digo, no hay que ser especialista pues, para poder hacer ejercicios de San Ignacio con oración bíblica, no. Pero a medida que la vamos conociendo y nos vamos familiarizando, vamos a sacar mucho más fruto de esa palabra de Dios. El cuestionamiento va a ser más profundo y por lo tanto la respuesta también puede ser mucho más profunda para responder a Dios que nos interpela. En segundo lugar, podemos hacernos una pregunta. Si Dios quiso hablarme por medio de esta palabra, ¿no querrá que le conteste yo por medio de la misma palabra? Es un interrogante. Si Dios quiso hablarme así, ¿no querrá que yo mismo le responda usando esto? ¿Qué estamos diciendo con esto? Que no hay ningún libro en el mundo entero para orar mejor que la palabra de Dios. Hay muchos libros espirituales hermosos, bellísimos, que nos sirven para formación y para lectura espiritual, pero para orar, ninguno, como el bestseller de la Biblia, que es precisamente la palabra de Dios, y la palabra de Dios que nos hace orar por medio de la palabra. ¿Cómo nos hace orar por medio de la palabra? Miren lo que dice tan bellamente San Agustín. Comentando el Salmo 30, San Agustín, el Salmo 30, dice estas palabras. Si el Salmo ora, orad. Si el Salmo gime, gemid. Si se congratula, alegraos. Si espera, esperad. Si teme, temed. Porque todo lo que aquí está escrito es como un espejo para nosotros. Muy práctico, San Agustín. Dice, cada salmo me va llevando a expresar un sentimiento distinto y yo me dejo llevar por el salmo. Ahí tenemos todos los sentimientos humanos bellamente expresados en los 150 salmos. Entonces dice, si el salmo gime, pues gima. Si el salmo pide perdón, pues pide perdón. Si el salmo es de alegría, pues alégrate. Si el salmo es de petición de un enfermo que se siente olvidado de Dios, pues reclámale a Dios. Hay salmos que le reclaman a Dios. Y dicen, ¿qué te hiciste? ¿Dónde está? ¿Qué van a decir los otros que nos trajiste al desierto para dejarnos morir aquí? ¿O cómo es la cosa?
entonces, precisamente, la palabra de Dios nos va llevando a esa oración bíblica tan hermosa que nos pone en los ejercicios. El cardenal Martini, comentando precisamente esto de la oración bíblica, dice: ante todo, no coger muchos textos, sino profundizar un solo texto, profundamente. Debajo de la letra del texto, del sentido literal, ir buscando siempre el sentido espiritual. ¿Qué me dice a mí? Primero, que dice ese texto a todo el mundo, porque es la Biblia para todos. Pero segundo, a mí, aquí y ahora, en mis circunstancias históricos, sociales, concretas, familiares, profesionales, ¿qué me dice la palabra de Dios? Entonces, es muy importante no estar picando textos, un lado y otro, sino uno solo y profundizar, bajando como una especie de espiral, ¿no? Dar vueltas y vueltas, pero cada vez más profundo, más profundo, más profundo, repitiendo lo mismo, como San Ignacio nos pone a hacer. Miren, aquí está: repetición, resumen. Es volver al mismo texto dos veces con dos modalidades, como repetición y como resumen. Es para poder sacar, que dice San Ignacio, no es mucho saber arte y satisfacer el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Eso es lo que tenemos. Sentir y gustar es contemplarse a los nombres, saborear la Biblia, sacarle el gustico a la Biblia, a cada texto, ¿no? Que sea realmente como un pedacito de caña de azúcar y no un bagazo de trapiche, ¿no? Realmente gustar lo que nos dice cada vez el texto, saboreándolo, gustándolo. Eso es la contemplación. Contemplación para alcanzar el amor, dejarme llevar del Señor y identificarme con el Señor. Luego, dice el cardenal Martini, tomar el texto bíblico en sí mismo, no leer simplemente comentarios, no, el texto directo de la Biblia, como está escrito. Porque yo puedo encontrar libros de comentarios, pero eso están muy buenos los comentarios, pero después de que yo he meditado directamente el texto. Entonces no conocer la Biblia de tercera mano, sino ir a la fuente, es decir, al texto mismo. Eso es otro punto práctico que pone ahí. Y el tercero dice, más memoria que lectura. ¿Qué significa? Que yo tengo que repasar el texto de tal manera, ¿no? Repetición, resumen, que yo mismo ya sepa repetir varios versículos de memoria, que son los versículos que más me tocan el corazón. Entonces, entra en el corazón y dice repetirlo como si fuera un mantra, ¿no? Es decir, repetirlo y repetirlo, y de tal manera que yo me lo sé de memoria. Así como los antiguos eran analfabetos, no sabían leer en la Edad Media, y entonces ellos oían la Biblia, no tenían empezando Biblias porque pues era carísimo tener un pergamino de Biblia. ¿Cómo aprender la Biblia? Oyéndola y la guardaban en la memoria, y después la repetían y la repetían y la resumían y la hacían vida. Entonces el papel de la memoria es fundamental, y San Ignacio nos lo pone de una manera muy especial en la meditación. La primera de las tres potencias es la memoria, precisamente, que tiene un gran trabajo que hacer en los ejercicios, y es ir apropiándome de la palabra de Dios para mí, y haciendo mi Biblia desde la Biblia. ¿Cuáles son los textos que más me gustan, más me llegan y más me mueven? Entonces, hacer mi pequeña Biblia sacándola de la Biblia, lo que me mueve a mí de manera muy especial, y por eso lo recuerdo. Luego, orar bíblicamente es escuchar antes que hablar. Orar bíblicamente es escuchar. Hay gente que reza mucho pero que no oye nada. Y la gente ora mucho y dice, Padre, yo no sé, Dios no me contesta. Pues claro, si no das tiempos, hacemos todo el gasto como en las visitas, ¿no? Hable y hable y hable, la otra persona quiere decir un sí o un no y no le damos tiempo. Hable y hable y hable, y convertimos el texto de 2 Samuel, del pequeño Samuel, en que le dice, si el Señor te llama, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y nosotros decimos, escucha, Señor, que tu siervo habla. Entonces, la oración bíblica fundamental es, ante todo, escuchar al Señor. El hablarle no es más que la disculpa para que Él me hable.
Y es responsable si él hace alguna pregunta o un cuestionamiento. Pero lo central de los ejercicios es oír al Señor. Y eso es lo que nos sabe la gente por fuera. La gente por fuera hace novenas y reza, oraciones y reza. Nunca están dispuestos para escuchar al Señor. Y eso es fundamental, ¿no? Entonces, ese punto es básico. El Papa Francisco, en el Ángelus del 5 de marzo de este año, es decir, hace 2 meses, dijo estas palabras. Hablando de la palabra de Dios y de Jesús, dice: por esto es necesario familiarizarse con la Biblia, leerla a menudo, meditarla, asimilarla. La Biblia contiene la palabra de Dios, que es siempre actual y eficaz. Alguno ha dicho: ¿qué sucedería si usáramos la Biblia como tratamos nuestro celular? Si la llevásemos siempre con nosotros, o al menos el pequeño evangelio de bolsillo, ¿qué sucedería? Si volviésemos atrás cuando la olvidamos, ¿tú te olvidas del celular? ¡Oh! No lo tengo, vuelvo atrás a buscarlo. Si la abriéramos varias veces al día, si leyéramos los mensajes de Dios contenidos en la Biblia como leemos los mensajes del teléfono, ¿qué sucedería? Claramente la comparación es paradójica, pero hace reflexionar, dijo Francisco hace 2 meses. En síntesis, termino. San Ignacio tiene una cosa preciosa en su autobiografía. Después de tanta oración bíblica como hizo él y como enseñan los ejercicios, dice estas palabras, en el número 29 de la autobiografía: estas cosas que ha visto con los ojos del corazón, porque no con los ojos de la carne, lo confirmaron entonces y le dieron tanta confirmación siempre de la fe, que muchas veces ha pensado consigo: si no hubiese escritura que nos enseñase estas cosas de la fe, él se decidiría a morir por ellas, solamente por lo que ha visto en su corazón. Un hombre que ya interiorizó toda la palabra de Dios, le dice: así ya no hubiera la Biblia, si es necesario yo muero por la palabra de Dios, porque ya la tengo asimilada en el corazón. Ese sería el fruto de una oración bíblica de los ejercicios, que nosotros pudiéramos decir: la palabra de Dios ha sido un medio maravilloso para mí, pero ya inclusive no necesito leerla porque ya me sé textos fundamentales de memoria y ya hice mi pequeña Biblia que me guía mi vida, y entonces si es necesario dar la vida por esa palabra de Dios, aunque no sea la Biblia, yo lo hago. Ese es el fruto maravilloso que podemos sacar pues de la oración bíblica. En esto entonces terminamos. Les agradezco mucho su paciencia.